Hoy concluye el desafío Cuéntanos tu historia. Durante estas semanas hemos estado invitando a nuestros amigos de sabiduría a compartir cómo Dios ha usado este ministerio en sus vidas y nos ha animado enormemente ver la fidelidad de Dios reflejada en tantos testimonios. Si no has participado aún y te gustaría compartir tu historia, todavía puedes hacerlo. Y con autorización, obviamente, nos encantaría compartir algunos de estos testimonios para animar a otros creyentes y recordar juntos cómo sigue Dios obrando a través de su palabra. Encuentra todos los detalles y participa hoy en sabiduriainternacional.org/historia. El futuro puede cambiar en un instante, y cuando eso ocurre, el corazón fácilmente se llena de temor, preguntas y ansiedad. Los discípulos de Jesús estaban a punto de vivir una noche exactamente así. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy veremos cómo en el aposento alto Jesús preparó a sus discípulos para una nueva etapa de sus vidas, casi como un maestro dando un discurso de graduación antes de enviarlos al mundo. Y en medio de sus palabras descubriremos verdades capaces de traer paz y estabilidad aún en tiempos de incertidumbre. Acompáñanos en esta lección titulada El discurso de graduación para discípulos ansiosos. El mes de mayo en Estados Unidos suele ser el mes de las ceremonias de graduación. Este año en todo el país, casi 4 millones de estudiantes terminarán la secundaria. Y seguro que habrá muchos padres respirando aliviados. Y también se graduarán unos 2 millones de estudiantes de universidades e institutos. Las ceremonias de graduación se remontan a la Edad Media, al siglo XII, cuando los discursos se daban en latín. Eran ceremonias formales y bastante solemnes. Leí que este año el orador principal en la ceremonia de graduación de la prestigiosa Universidad de Duke fue nada más y nada menos que el comediante Jerry Seinfeld. Cuánto hemos avanzado desde el siglo XII, ¿no? Una ceremonia de graduación también incluye la vestimenta tradicional, la toga y ese interesante gorro de graduación llamado birrete. Las togas se remontan a las túnicas que usaban los monjes en la Edad Media, cuando la Iglesia prácticamente administraba todas las instituciones educativas. En aquel entonces los monjes usaban esas túnicas gruesas de lana todos los días, y no por formalidad, sino para mantenerse abrigados. Los sombreros también se usaban por la misma razón, para protegerse del frío. Para el siglo XVI, el graduado ya usaba el birrete con esa forma tan tradicional e interesante. Tenía esa forma plana y cuadrada que imitaba la tabla que usan los albañiles para sostener la mezcla, mientras van construyendo con ladrillos. De hecho, el birrete fue diseñado intencionalmente para comunicar la idea de que el conocimiento se había ido construyendo en la mente del graduado una materia a la vez. Aún la palabra curso tenía relación con la albañilería. Hoy hablamos de tomar un curso de historia, un curso de geometría, un curso de literatura, pero originalmente curso se usaba para describir una hilera horizontal de ladrillos. Así que los estudiantes han tomado todos sus cursos, el proceso educativo ha terminado, y ahora el graduado está formado, preparado y listo para comenzar una nueva etapa. De hecho, aunque hoy pensamos en la graduación como el final de los estudios, originalmente la idea apuntaba más bien a un comienzo, a dejar atrás una etapa de la vida para entrar en una nueva responsabilidad, una nueva vocación, un nuevo capítulo. No pude evitar pensar en esta temporada de graduaciones al llegar a este punto del Evangelio de Lucas, donde el Señor llama a sus discípulos al aposento alto
para compartir con ellos la última cena antes de la crucifixión. Ellos han pasado 3 años y medio en la universidad del Maestro, por así decirlo, y ahora los discípulos están a punto de dejar atrás esta etapa de su vida para entrar en una nueva misión. Piénsalo por un momento. En menos de 48 horas, Jesús estará en la tumba. En menos de 8 semanas, Jesús habrá ascendido al cielo. La iglesia habrá nacido, y estos hombres se convertirán casi de la noche a la mañana en líderes de la iglesia. Así que el aposento alto es, en muchos sentidos, una ceremonia de graduación para estos hombres. Y el Señor está por darles un discurso de una importancia extraordinaria. El Evangelio de Lucas registra parte de ese momento en un solo capítulo, mientras que el Evangelio de Juan dedica 3 capítulos enteros al discurso final del Señor en el aposento alto. Vamos a considerar ambos relatos juntos. Así que acompáñame al relato de Lucas. Estamos en el capítulo 22 y llegamos al versículo 7, donde Lucas escribe: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua, para que la comamos. Ahora, ten en mente que la temporada de la Pascua también incluía la fiesta de los panes sin levadura. Esta era una celebración que continuaba durante 7 días después de la comida de Pascua. Por eso muchas veces estos términos se usan como sinónimos. Nota que Jesús les dice solamente a Pedro y a Juan que vayan a preparar la comida. Ahora bien, es evidente que aquí hay cierto nivel de secreto, ¿no? Jesús solo revela esto a Pedro y a Juan. Ellos son los únicos que saben dónde será la cena, al menos hasta más tarde esa noche, cuando Jesús llegue con el resto de los discípulos. Y probablemente la razón de esta discreción es que Judas todavía está entre ellos. Si Jesús hubiera revelado públicamente el lugar de la cena, Judas podría haber informado al Sanedrín. Ellos habrían aprovechado la privacidad del aposento alto para arrestar a Jesús, y esta cena jamás habría ocurrido. Nos habríamos perdido todo lo que el Señor iba a enseñar en este discurso de graduación, por así decirlo. De hecho, nota que Pedro y Juan ni siquiera reciben una dirección exacta, por si alguien llegara a escucharlos. El Señor les da una señal secreta. Observa el versículo 9. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Esa era la señal. Por cierto, este hombre sería fácil de identificar, porque normalmente las mujeres eran las que cargaban el agua en cántaros, muchas veces sobre la cabeza, no los hombres. Así que este hombre iba a destacar entre la multitud. Ese hombre con el cántaro sería la señal secreta. Ahora observa la segunda parte del versículo 10. Seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa. El maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. La casa de este hombre anónimo, como muchas otras en esa época, probablemente tenía un gran aposento en el piso superior. A menudo estos cuartos tenían acceso tanto desde dentro de la casa como desde una escalera exterior, lo que permitía alquilar ese lugar sin interrumpir la vida familiar dentro de la casa. Y por supuesto también representaba un ingreso extra. Así que Airbnb realmente no inventó nada nuevo. La tradición dice que esta podría haber sido la casa de Marcos, el joven que más adelante escribiría el Evangelio de Marcos. En ese caso, el dueño de la casa habría sido su padre. Al parecer, entonces, él y el Señor ya habían acordado todo ese arreglo previamente.
sin que nadie más lo supiera. Y nuevamente, para que lo notes, el nombre de este discípulo fiel y generoso nunca aparece en las Escrituras. Un comentarista hizo una observación interesante sobre el contraste entre Judas y este discípulo anónimo y escribió: Judas fue uno de los discípulos más conocidos y dijo: «Yo tengo un precio para entregar a Jesús», mientras que este discípulo anónimo dijo: «Yo tengo un lugar para hospedar a Jesús». Y esa comparación nos lleva hoy a una pregunta muy importante. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Estás buscando la manera de alejarte de Cristo o de darle lugar en tu vida? Pedro y Juan siguen las instrucciones del Señor al pie de la letra, y el versículo 13 nos dice: «Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles». Esta es otra manera en que Lucas nos muestra que Jesús tenía el control absoluto de esta situación. Él no estaba entrando en pánico. Ahora, él sabía que iba a morir al día siguiente, pero aquí no se ve como una víctima aterrorizada, ¿verdad? Jesús tenía el control perfecto de su destino. Él no quedó atrapado en el drama cruel de la historia. Sí, Satanás estaba obrando, pero Satanás nunca derrotó a Jesús. En realidad, es Jesús quien está dirigiendo toda esta escena. Él controla cada detalle, hasta la dirección exacta de este aposento alto donde dará este discurso de graduación. Ahora bien, en este punto del relato, Lucas dedica solo 24 versículos a las palabras de Jesús, mientras que el Evangelio de Juan nos entrega 4 capítulos completos. Así que lo que quiero hacer ahora es detenernos en algunos de los momentos más importantes del relato de Juan, porque lo que Jesús les dijo a sus discípulos aquella noche también nos lo está diciendo a nosotros hoy. Quiero que enfoquemos nuestra atención especialmente en Juan capítulo 14. Si tuviera que ponerle un título a esta parte del discurso del Señor, sería algo así: Así puedes arrancar la ansiedad de tu corazón. Juan escribe en el capítulo 14, versículos 1 al 3, que Jesús les dijo a sus discípulos: «No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis». Recuerdo haber leído hace años las tiras cómicas del periódico. ¿Te acuerdas de los periódicos? La verdad no extraño mucho los periódicos, pero sí extraño la sección de caricaturas. Al menos esa parte parecía confiable. Una de mis favoritas era una donde Charlie Brown les decía a sus amigos: «Tengo una nueva filosofía de vida. De ahora en adelante, solo voy a preocuparme un día a la vez». Y sinceramente es fácil llegar a ese punto en la vida, ¿no? Porque aunque Jesús no estaba entrando en pánico en el aposento alto, los discípulos sí lo estaban pasando bastante mal. Todos sus planes parecían comenzar a derrumbarse. La ansiedad ya les pisaba los talones y empezaba a invadirles el corazón. Es entonces que Jesús les da 4 verdades que necesitan recordar. Y aunque al día siguiente ellos las olvidarán momentáneamente, más adelante todo volverá a su memoria. Y Juan terminará escribiéndolo para nosotros. Aquí está la primera verdad, que tiene el poder de arrancar la ansiedad del corazón, tanto del de ellos como del nuestro. Y es: Jesucristo es completamente digno de confianza. Mira nuevamente el versículo 1. «No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí». La palabra que se traduce turbe
significa estar agitado por dentro, vivir en confusión, quedar paralizado por la ansiedad. Y por cierto, Jesús no está dando sugerencias aquí. En el idioma original esto es un mandato. Podríamos traducirlo así: dejen de permitir que su corazón siga angustiado. Ustedes creen en Dios, así que sigan creyendo también en mí. O sea, Jesús sabe que la crucifixión está a solo horas de distancia. Y es como si les estuviera diciendo: aunque no entiendan lo que están a punto de ver, aunque todo parezca derrumbarse, sigan confiando en mí. No miren alrededor, mírenme a mí. Y la verdad es que todos nosotros enfrentamos temporadas de ansiedad, de dolor y confusión. Ansiedad por un diagnóstico médico, ansiedad por perder el trabajo, ansiedad por un hijo que se está alejando de Dios, ansiedad por un matrimonio al borde del colapso, ansiedad por necesidades económicas, ansiedad frente a cambios inesperados, a una nueva etapa de la vida que no sabemos cómo enfrentar. Y a todo eso súmale los problemas que vemos alrededor, el caos de la cultura, la inmoralidad que domina a la mayoría. Déjame decirte algo, es muy fácil terminar pensando como Charlie Brown y comenzar a estar ansiosos un día a la vez. Así que, ¿qué debemos hacer? Bueno, aquí está el consejo poderoso del Señor Jesús, pronunciado apenas horas antes de ir a la cruz del Calvario. Sigue recordándole a tu corazón la verdad. Jesucristo es completamente digno de confianza. Ahora, aquí tenemos una segunda verdad que puede arrancar la ansiedad del corazón, y es que tu hogar en el cielo es una realidad asegurada. Jesús dice en el versículo 2, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros». En otras palabras, ya he preparado un lugar para ustedes, un lugar llamado cielo. Cuando hablas con las personas acerca del cielo, descubres rápidamente que existen muchas ideas diferentes, y bastante confusión también. Una niña de 5 años respondió honestamente cuando le preguntaron cómo imaginaba el cielo, y dijo: «Creo que el cielo va a ser la parte más feliz de mi vida muerta». Bueno, eso no suena demasiado emocionante. Ahora bien, la versión Reina Valera traduce este versículo diciendo: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay». Durante muchos años, mucha gente imaginó enormes mansiones celestiales, y eso despertó toda clase de ideas e interpretaciones. Pero mientras más lo piensas, más problemático se vuelve, ¿no? Porque termina sonando como si el cielo funcionara según méritos. O sea, ¿qué clase de mansión voy a recibir dependiendo de cómo me porte? Recuerdo que cuando era un adolescente escuché a un predicador decir que nuestras buenas obras se convertían en materiales de construcción que Dios usaba para edificar nuestra mansión celestial. Recuerdo haber pensado, entonces me va a tocar vivir en un cobertizo, y probablemente sin techo. Mira, la palabra original aquí se traduce mejor como habitaciones. O sea, la idea no es que algunos creyentes vivirán en mansiones de lujo y otras apenas tendrán una chocita celestial. No, la verdad es que cada creyente tiene un lugar preparado dentro de la casa del Padre. Los discípulos entendían esta imagen muy bien, porque en aquella cultura, cuando un hijo se casaba, simplemente se añadía otra sección a la casa del padre. Luego, otro hijo se casaba y se construía otra parte. Y con el tiempo la casa se expandía alrededor de un patio central donde toda la familia convivía. Esa es precisamente la imagen que Jesús está usando aquí. Todos tendremos un lugar permanente en la casa del Padre, viviendo juntos como la novia de Cristo, en la presencia inmediata del Señor, para siempre. Y ahora llegamos a una tercera verdad que puede arrancar la ansiedad del corazón y de la mente, y es que tu futuro
está garantizado para siempre. Jesús continúa diciendo en el versículo 3, «Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». ¿Notas algo maravilloso aquí? Y es que Jesús no solo está invitándote a un lugar, te está invitando a una persona. Él dice, yo estaré allí, y ustedes estarán conmigo. Y escucha, esa promesa no depende de si tu fe hoy es fuerte o débil, no depende de si llevas décadas siguiendo a Cristo o si apenas estás comenzando tu caminar con Él. No depende si sientes que tienes mucha fe o apenas un poco. Si perteneces a Cristo, vas camino a casa. La muerte no es más que la mano que abre la puerta hacia el cielo. Aproximadamente 100 años después de que Jesús ascendiera al cielo, un escritor cristiano llamado Arístides explicó una de las razones por las que el cristianismo estaba impactando tanto al mundo. Y él escribió, «Cuando un creyente parte de este mundo, los cristianos dan gracias a Dios y acompañan su cuerpo como quien simplemente se traslada de un lugar a otro cercano». Y es que eso es exactamente lo que sucede. La muerte es otra clase de ceremonia de graduación, porque estás dejando una etapa para entrar en una completamente nueva. Ahora aquí tenemos una verdad más que puede arrancar la ansiedad del corazón, y es que Jesucristo es tu guía personal hacia el hogar eterno. Jesús les dice en el versículo 4, «Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino». Entonces Tomás le respondió, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?» Me encanta Tomás. Es el único discípulo dispuesto a hacer la pregunta que todos estaban pensando. Un momento, Señor, si ni siquiera sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a ver el camino para llegar allí? Sinceramente es una excelente pregunta. Y la verdad es que nosotros estamos igual que Tomás. Estamos perdidos. Necesitamos dirección. Hace muchos años Billy Graham contó que, siendo todavía un joven predicador, llegó por primera vez a un pequeño pueblo y necesitaba enviar una carta, así que detuvo a un niño en la calle y le preguntó cómo llegar al correo. Después de recibir las indicaciones, Billy Graham le agradeció y le dijo, «Oye, si vienes esta noche a la iglesia, voy a explicar cómo llegar al cielo». El niño lo miró y pensó por un momento y luego respondió, «No, gracias, señor. Usted ni siquiera sabe llegar al correo». Bueno, Jesús, danos entonces las direcciones al cielo. Escucha la profunda respuesta del Señor en el versículo 6. «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Ahora, imagina que estás viajando y de repente el GPS deja de funcionar. Tu teléfono se queda sin batería, olvidaste el cargador, así que ahora necesitas detenerte a pedir indicaciones. Así que entras a una estación de servicio y el encargado te dice, avanza 2 cuadras, gira a la izquierda, luego maneja unos kilómetros, después dobla a la derecha y en el segundo semáforo vuelve a girar. Probablemente terminarías perdido otra vez. Pero imagínate que en lugar de darte instrucciones, el hombre te dice, «Sabes, estoy cerrando el local en 5 minutos. Si quieres, yo mismo te llevo». Mira, en ese momento, él deja de mostrarte el camino y se convierte en el camino. Y eso es exactamente lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús no le está diciendo a Tomás que le mostrará el camino al cielo. Jesús está diciendo, yo soy el camino al cielo. Él no está señalando un mapa cósmico diciendo, ve hacia aquella constelación y luego gira a la izquierda en aquella galaxia. No, Él mismo es el mapa. Entonces, ¿tienes hoy tú un corazón ansioso? ¿Tienes preguntas sin responder?
¿Temores? ¿Dudas? Claro que sí, todos las tenemos. Aún después de 3 años y medio de entrenamiento con el Maestro, los discípulos seguían ansiosos por el futuro. Y esta es la palabra de Dios para ellos y para nosotros hoy. Todavía no estamos en casa. Puede que el viaje no sea fácil en este momento, pero Dios ya prometió llevarnos a salvo al destino final. Y cuando finalmente lleguemos al puerto del cielo, todos nuestros temores descansarán y toda lágrima será enjugada. Un día, querido creyente, Jesús te llamará a su presencia, ya sea por medio de la muerte o en el arrebatamiento de la iglesia, y ese será el día cuando finalmente estaremos en casa. ¿Y sabes qué? Si Jesús es capaz de guiarte hasta el cielo, también es capaz de guiarte hoy, a través de la vida. ¿Cómo será esa graduación final? Ese momento cuando dejes atrás este capítulo de la vida y entres en tu vocación eterna. Me pregunto si escucharemos algo parecido a un coro cantando Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. O como escribió otro autor, imagínate poner un pie en la orilla y descubrir que es el cielo. Tomar una mano y descubrir que es la mano de Dios. Respirar un nuevo aire y descubrir que es celestial. Despertar en gloria y descubrir que finalmente estás en casa. El Señor Jesús te guiará un día hasta el hogar eterno y también te guiará hoy mientras atraviesas esta vida. Aunque no conozcamos lo que traerá mañana, podemos descansar en que Jesús ya aseguró nuestro destino final. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Hoy estudiamos la lección titulada El discurso de graduación para discípulos ansiosos. Si este mensaje fue de ánimo para tu vida, nos encantaría saber de ti. Puedes enviarnos tus preguntas, comentarios o motivos de oración en sabiduriainternacional.org/contacto. Será un privilegio conocerte y orar por ti. Soy Hugo Zúñiga y te invito a acompañarnos en nuestro próximo programa mientras continuamos descubriendo juntos la palabra de Dios aquí en Sabiduría para el Corazón.